Es común ver entre muchos cristianos justificar sus falsas prácticas y falsas doctrinas con el amor. Y dicen, hay que predicar el amor es lo todo. Y por consiguiente, esas personas están queriendo justificar sus vidas y sus acciones con el amor. Pero es importante que nosotros conozcamos cuál es el amor perfecto de nuestro Dios. Es tan cierto que debemos de predicar el amor de Dios, en eso no hay duda. Pero una cosa es un libertinaje y lo otro es un principio. Muchos malinterpretan el amor de Dios con el sentimentalismo. Y hay muchas personas que manipulan el amor, el mensaje del amor, en queriendo que la gente se sienta bien, en queriendo que la gente se sienta a gusto, que llore, que grite, que se alegre. Pero en 1 de Juan nos dice que Dios es amor. Y en 1 de Juan capítulo 2, versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y ese amor se revela en sus mandamientos. En Romanos capítulo 13, versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ese amor que Cristo nos ha mostrado a cada uno de nosotros, se muestra a través de nosotros, se muestra en la obediencia hacia Él, en la obediencia a su palabra. No es solamente sentimentalismo, no es libertinaje, sino que el Señor dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es claro lo que nosotros entendemos acerca del amor, porque solamente basta ver la cruz del Calvario para darnos cuenta de que Él lo entregó completamente para cada uno de nosotros. El verdadero amor jamás justifica las falsas enseñanzas y falsas prácticas. Al contrario, las denuncia. En Isaías 30, versículo 9 y 10 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Esto es realmente grave, que el pueblo de Dios pida que no se predique la verdad, sino que solamente se predique cosas halagüeñas, cosas suaves, apacibles. Este es un peligro que el pueblo de Dios está pasando hoy en día, así como lo pasó en el pasado. El amor a Dios es obedecer sus mandamientos. En 1 Juan capítulo 2, versículo 4 al 6 se nos dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Así que el amor a Dios es obedecer sus mandamientos. Así también se nos dice en 1 Juan capítulo 5, versículo del 1 al 5. Prestemos atención. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Yeshua, Cristo, Jesús, es el Hijo de Dios. Así que no tenemos ninguna duda de que el amor a Dios se muestra en obedecer sus mandamientos, en obedecer su palabra. Y ese amor es también nos lleva a denunciar a los falsos maestros. Muchos dicen, es que no tenemos que decirle a las personas sus errores.
No, no estamos juzgando a la persona, pero vamos a hablar acerca de aquellos que están hablando mentiras en contra de la palabra de Dios. Miren lo que dice en Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Sin lugar a dudas, este es un problema, el que estamos nosotros viviendo hoy en día, así como lo vivieron en el pasado. Segunda de Pedro 2, capítulo del 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo he condenado, no se tarda y su perdición no se duerme. En medio del pueblo de Dios siempre ha existido falsos profetas y falsos maestros. Falsos maestros que tratarán de engañar al pueblo de Dios predicando cosas halagüeñas, herejías destructoras, sacando al pueblo de Dios de la verdad. Nosotros conocemos que la verdad es Yeshua, Cristo, cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad nosotros la conocemos a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva al conocimiento de la verdad. Y la palabra de Dios dice que la verdad nos hará libres. Amar a Dios es exaltar la verdad por encima de las opiniones de los hombres. Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Marcos capítulo 7, versículo del 6 al 8 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Querido amigo, que me escuchas en esta hora, es momento en que nosotros amemos a nuestro Dios como Él nos ha amado. Y el amor perfecto de nuestro Dios nos lleva a su conocimiento. Y cuando tú conoces a Dios, la palabra de Dios dice que empiezas a conocerle. Y cuando es un privilegio conocerle, el pecado vendrá a ser algo destructivo, algo sucio, algo malo, que iremos en arrepentimiento a nuestro Dios, aquel que murió por nosotros y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Hay una cita muy dura, muy directa, que describe el tiempo en que estamos nosotros viviendo. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuera atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Enseñan al pueblo a que mire el decálogo como si fuera letra muerta. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos
e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Niegan a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. ¡Qué peligro nos encontramos hoy en día! Porque muchos predican de todo, pero menos la verdad. El amor de Dios nos lleva a ser leales y obedientes como Él lo fue hacia su Padre. El Señor desea que nosotros vayamos en arrepentimiento de todo pecado de nuestras vidas, porque Él es el único que nos puede dar salvación y es el único que nos puede enseñar la verdad para que la verdad esté siempre en nosotros y que cuando vengan los engaños, los ataques, podamos ver las artimañas del enemigo y que podamos afianzarnos completamente de nuestro Dios. Yo te invito a que tú escudriñes las Escrituras y dediques más tiempo con tu Dios. Querido Señor, gracias por hablarnos en esta hora. Dirígenos en todo. En Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.